¿Qué supone eliminar esa barrera de gasto, eliminar estas leyes fiscales en este momento? Bueno, supone que las administraciones públicas pierden todo el control. Es decir, ahora mismo hay un factor determinante a la hora de conducir el déficit, que es el techo de gasto. Es una base preliminar esencial para tener unos presupuestos. Al eliminarse todas las reglas, lo que se está dejando es una barra libre para un aumento completamente descontrolado del gasto público por parte de las administraciones públicas a cargo de deuda. Y es muy importante desmentir lo que ha dicho la ministra de Hacienda. La ministra de Hacienda dice que es una recomendación de la Unión Europea. No es cierto. Lo que la Unión Europea está dando es espacio fiscal a los países. Y eso significa que van a tener prácticamente todos un déficit superior al que inicialmente tenían estimado. Eso no significa que se pueda gastar en lo que se quiera, cuando se quiera y como se quiera. Tampoco significa que se tenga que eliminar las reglas de gasto porque se le vaya a dar a los ayuntamientos la posibilidad de utilizar su superávit. Recordemos que los ayuntamientos tienen superávit, por lo tanto no se está haciendo ningún favor. Es muy importante recordar que lo que está ocurriendo es muy grave. España va a terminar el año 2020 con el mayor déficit de toda la Unión Europea, más de 3 puntos por encima del siguiente país. Los países de la Unión Europea van a tener déficits que se mueven entre el 4 y el 10% del Producto Interior Bruto, no del 13-14%. Pero el problema está en el 2021. Este gobierno ha abierto completamente y la barra libre mal llamada de gasto descontrolado para el año 2021 también, con lo cual el déficit del año 2021 va a ser también muy superior a lo que, no solamente a la media de la Unión Europea, sino a lo que cualquiera de las estimaciones que hemos leído del Banco de España o de otros tenían en sus expectativas. Don Daniel, a ver si es capaz de explicarlo de tal modo que hasta yo me entere. Cuando una persona tiene una deuda, la tiene que pagar. Cuando un Estado tiene una deuda pública tan abultada como esta, ¿a qué futuro se enfrenta? Pues exactamente lo mismo. O sea, muchas veces se habla de la deuda pública como si fuese una especie de nadería, algo que no importa, y hasta hay algún economista que dice que es un puro apunte contable y que no importa. Bien, es falso. ¿Los estados se endeudan con qué? Los estados se endeudan con la capacidad de generar ingresos, crecimiento y empleo del sector privado actuales y futuros. Con eso se endeudan, no se endeudan por magia. La capacidad de los países, por lo tanto, de endeudarse es lo que está haciendo es detraer recursos del futuro. Cuando nosotros nos metemos en una enorme espiral de deuda y de déficit, lo que estamos literalmente haciendo es consumir la posibilidad en el futuro de crecer más, de una manera más fuerte o de mejorar nuestra productividad. De hecho, estamos utilizando recursos del futuro, ¿para qué? Para mantener los gastos estructurales y para mantener desequilibrios estructurales actuales. Entonces, cuando se mete en esa espiral, no es gratuito, no es, desde luego, un Estado, no es lo mismo que una familia. Claro que no. Lo que hace un Estado es endeudarse con el potencial de crecimiento de ingresos y de capacidad de generar riqueza de las familias y del sector privado. Es por eso que el Estado debe tener una prudentísima política fiscal y una prudentísima política de deuda y de déficit, porque lo que está utilizando son los recursos del sector privado. ¿Y a qué nivel de deuda y de déficit va a llegar España a este paso? Bueno, claramente nos estamos metiendo en una espiral griega. Lo que está haciendo España es ignorando completamente cualquier advertencia de prudencia. Recordemos que todos los países de la eurozona y de la Unión Europea tienen sus retos fiscales y tienen una crisis, pero ninguno está cayendo en Producto Interior Bruto como nosotros y ninguno está cayendo en un nivel de déficit tan absolutamente brutal. ¿Qué es lo que significa? Lo que significa es que las estimaciones de déficit y de deuda para el 2021 y el 2022 están masivamente infraestimadas. Significa también que si miramos a los ingresos fiscales de este julio que se acaban de publicar por parte de la agencia tributaria,
este gobierno, ningún gobierno, va a reducir el déficit aumentando impuestos ni tampoco generando mayor gasto público. ¿Por qué? Porque lo que se ha demostrado ha sido la devastación de las bases imponibles. Ha caído un 20% capital y patrimonio, ha caído un 15% la recaudación por IVA, ha caído un 7% la de sociedades, ha caído prácticamente un 16% los ingresos fiscales en general, lo que nos demuestra que subir impuestos o negarse a bajarlos, que es lo que hicieron, no solamente no tiene un efecto positivo, sino es que ha tenido un efecto negativo sobre la recaudación. Vamos a recaudar mucho menos que la media de nuestro entorno, en un entorno en el que nos hemos negado a tocar los impuestos. Por lo tanto, el gran problema con el que se enfrenta España es que si no se controlan los gastos, la deuda se va a disparar. Y ahora, como en el año 2009, parece que no pasa nada. ¿Por qué? Porque los tipos de interés están bajos, porque el Banco Central Europeo apoya. Todo eso está disfrazando un problema que se va acumulando. Y como pasó un año y medio después, en la crisis del 2009, los sustos vienen después, porque un problema de solvencia como el que nos ha metido este gobierno a este país con el cierre incompetente, forzoso y absolutamente injustificado de la economía, sin tener una estrategia con respecto a la salud seria, simple y normal, como tienen tantos países de nuestro entorno, nos lleva a un empeoramiento mucho mayor. ¿Y podemos aventurar ya, don Daniel, que España se va a enfrentar a una de las mayores recesiones del mundo? Hombre, claramente. Lo que pasa es que la recesión, como concepto técnico, nos lo van a embelesar con el hecho de que en el tercer trimestre la economía va a repuntar por la reapertura. Lo que es una evidencia, y esto es lo más peligroso, y ya nadie lo cuestiona, es que España va a salir del destrozo del cierre forzoso con estancamiento. Es que eso es lo más peligroso, es que nos enfrentamos a que en las bases imponibles, el Producto Interior Bruto, en lo que tiene que ver con la actividad privada, lo que tiene que ver con los ingresos de las familias, con los beneficios empresariales, no se va a recuperar hasta el año 2023, siendo muy optimistas. Por lo tanto, España no solamente está entrando en una crisis muy peligrosa, sino que además está entrando ignorando todas las señales de alarma que nos dicen que la política del avestruz y la política de negar los desequilibrios estructurales que se está llevando actualmente va a generar muchos mayores problemas a medio plazo. La euforia del gobierno no está justificada, lo entiende cualquier persona. En septiembre no se ha cubierto ni siquiera lo que se perdió de paro en agosto. No se ha cubierto, no se ha recuperado ni el 50% del paro creado durante la crisis, a pesar de llevar 5 meses de reapertura. Y todavía hay 730.000 personas en ERTE, en un país en el que, y este es el dato que no se dice, pero bueno, que no se dice, está ahí, pero que no se publica tanto, es que hemos perdido 100.000 empresas en todo este periodo. Tenemos 100.000 empresas menos, que significa menos empleo, menos creación de riqueza y menos inversión. Por lo tanto, estos datos de paro son un espejismo, si lo mostramos además viendo lo que ha ocurrido el último día. El último día, 172.000 personas han entrado de nuevo, han perdido contrato, y sobre todo, a mí lo que me preocupa es la pérdida de empuje en cuanto a la contratación. La contratación está todavía muy lejos de los niveles a los que estábamos antes de la pandemia, pero lo más importante es que en la última cifra que están mostrando es un 22% menos que en septiembre de 2019, recordemos, un septiembre malo. Entonces, yo creo que debemos ser extremadamente cautelosos, no podemos caer en la euforia. Yo recuerdo cuando después de un enorme aumento del paro en Estados Unidos, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo que había sido el mes más importante, histórico en creación de empleo. Hombre, después de destruir tal cantidad de empleo, claro, tenemos que ver la tendencia. Y la tendencia es muy mala. Claro, el último trimestre del año puede ser muy complicado. Claro, es que eso es lo que llevamos diciendo todos los economistas, de todas las ideologías. El problema empieza en octubre.
porque aquí hay una cantidad de paro escondido en esos 730.000 personas que quedan en ERTE, pero no se está atendiendo al verdadero problema de lo que está pasando en España, que es la destrucción empresarial. Entonces, cuando según el Banco de España el 25% de las empresas de España están al borde de la quiebra, lo que viene entre octubre y diciembre es mucho más complicado. Autónomos en cese de actividad que no se incorporan al paro, esto es muy importante porque el 56% de los autónomos que cesan actividad no se les permite entrar en las listas de paro. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Entonces, la tendencia es muy peligrosa, pero sobre todo no podemos caer en ningún momento en la euforia y el voluntarismo cuando España tiene la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea y además tenemos la destrucción empresarial más alta de toda la OCDE.